Hoy, en Líderes Hablando de Liderazgo, tengo a Mariela, quien representa Dicho a Mano. Mariela. Hola, Máxima. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿Cómo estás? Ahora estoy mejor porque estoy aquí a tu lado, al menos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es una alegría compartir este espacio con tantas otras personas que vi que fuiste entrevistando. Un gusto, un honor también ser convocada a este espacio. Muy lindo, me encanta. Bueno, no. Además que creo que eres la primera persona que viene de ese país que yo quiero tanto y que disfruté tanto y del que he aprendido tanto, que es con Argentina. Así que qué bueno, eres la primera voz argentina en este encuentro. Qué bueno. Qué bueno, qué lindo porque esa es de las cosas que empezaron a pasar mucho más a partir de la pandemia, ¿viste? La posibilidad de conectarnos más y de vincularnos mucho más de lo que nos vinculábamos antes, ¿no? Entonces, como que no hay fronteras en ese sentido, ¿no? En el sentido de lo que antes nos... Así es, así es. Bueno, este programa comienza con una pregunta que te dejó el invitado anterior. En este caso es nada más y nada menos que mi profesor Arturo Mengual. Y Arturo te deja la siguiente pregunta. Te la coloco en pantalla y te la dice. ¿Por qué los líderes, mayoritariamente, le dan más importancia a lo urgente y menos a lo importante? ¿Sabes que algo pasó que te estoy escuchando muy bajito? Sí. Sí. Yo te escucho bien. Algo mío, porque me quedé como muy bajito ahora voy a intentar si me ahora un poquito con el... Ahora sí, ahí estamos. Ok, ahora yo te escucho muchísimo mejor. Ahí está. Muchísimo mejor. Ahí está, buenísimo. Bárbaro. Ahora sí, ¿me repetís la pregunta? Seguro. Dice, ¿por qué los líderes, mayoritariamente, le dan más importancia a lo urgente y menos a lo importante? Y porque la vida es así, porque en realidad es muy complejo gestionar, me parece, esos dos parámetros. Y hay como encontrar un equilibrio entre los dos. Y la verdad es que ahí no te sabría decir, porque estamos todo el tiempo... Yo cuando vos me decís esto, se me imagina un dibujo, ¿viste? De alguien parado en una tarima en donde trata de gestionar lo importante y lo urgente y va haciendo lo que puede, que me parece que es un poco lo que vamos haciendo todos. Pero es complejo, digo, es lo urgente, lo importante y las dos cosas. Así que sí, no te sabría decir. ¿Cómo te va como líder en el manejo de esto? Yo soy como, me considero muy organizada en la capacidad de prever y demás, pero sí es compleja esa gestión de las dos variables. Me parece que son muy complejas poder gestionar las dos cosas. A veces lo urgente le da prioridad y el famoso árbol que tapa el bosque, y a veces le damos a lo importante. Creo que son tiempos complejos y que de la teoría de lo que nos gustaría hay distancia a lo que uno pudimos hacer, ¿no? Y aprendimos, creo que en este último año, este tiempo, a gestionar en la incertidumbre de gestionar, bueno, de generar nuevos parámetros. Entonces, bueno, aprendimos que lo incierto forma parte de lo que puede pasar todo el tiempo. Y entonces me parece que el mayor desafío es mirar un poco más a largo plazo y ver lo importante y poder salir de lo inmediato, ¿no? Me parece que el desafío es poder sacar la mirada del aquí y ahora y poder mirar más allá. Lo pienso en el cotidiano habitual, ¿no? Que vamos viviendo. Claro. Ahora, fíjate. Estos son meras suposiciones mías, ¿ok? Alguien que piensa en imágenes y que tú nos los acabas de mostrar claramente, a mí inmediatamente me dice, bueno,
aquí hay una tendencia a lo divergente, y en lo divergente pues conseguimos, por supuesto, menos plan, menos orden, menos estructura, más creatividad, más innovación, más ideas flotando, por supuesto, más procrastinación, pero mucha más conexión emocional. Tenemos lo bueno y lo malo, si lo quieres llamar así, o las diferentes variables. Tú te convertiste en divergente, siempre fuiste así. Hubo un proceso de transición. Sí, bueno, yo de profesor soy psicopedagoga, y esa es mi formación profesional, y de hecho ejercí muchos años, trabajé muchos años como docente, también de media, superior y también en la universidad. Mi trayectoria profesional más fuerte es como psicopedagoga escolar, y es desde ahí donde surge también la ocupación más actual. Con lo cual, esa formación más de lo pedagógico, lo docente, lo didáctico, me da como un perfil bastante más sistemático, organizado, lógico, y yo, por mi personalidad, me gusta, me parece interesante, apuesto a esto, tiene que ver con una utopía también, que es la educación y el aporte que uno hace a ese lugar de la escuela hoy. Pero siempre tuve claro que no era dentro del aula, y ahí es donde empecé a ser por ahí divergente en ese punto, donde sabía que era por afuera. La realidad es que el rol de afuera es complejo también, porque uno no está dentro, y es una tensión, una contradicción obvia, ¿no? Cuando vamos a decirle al docente o al maestro qué tiene que hacer, y es muy difícil. Entonces me di cuenta que había que ser divergente en esto y innovar en qué le ofrecíamos. Entonces, cuando la receta viene de afuera o el consejo viene de afuera de mirá, con este nene, es como que es muy difícil para el que está adentro, que siente que está incomprendido. Entonces, junto con mi socia, que también trabaja, es psicóloga y tiene mucha trayectoria en educación y en clínica también, fuimos desarrollando pensando que había que buscar otro camino, y encontramos esta divergencia, claramente, que abre el mundo, a mí me abrió el mundo, que tiene que ver con el dibujo. Y como vos decías, yo no me considero dibujante, aunque yo dibujo, pero me considero que no soy dibujante en ese sentido. Si te podría decir, el dibujo es lo más parecido a jugar que hay, y es un juego, y cada vez que tenemos que enfrentarnos a adultos que te dicen yo no sé dibujar, le tenemos que decir, mira, sí sabes, todos sabemos dibujar, y ese es un lindo desafío que tenemos en nuestros talleres, que es hacer el retorno al juego, ¿no? A la vida del dibujo, y te puedo asegurar que todos podemos dibujar. Pero bueno, volviendo al punto, el dibujo viene a ofrecer algo distinto y a decir que puede ayudarnos mucho a comunicar y a enseñar. Y para mí esto es una divergencia absoluta, viene a traer algo distinto, porque una cosa que le pasa al dibujo es que a nadie le cae mal. O sea, a todos nos genera una simpatía, decir, mira, y después no es ingenuo, o sea, no es un dibujito para decorar, porque desde ahí es donde yo digo que no soy dibujante. Es un dibujo para decirte algo, para comunicar un concepto, una idea. Desde ahí se ancla en mi trayectoria profesional y en la historia esta, ¿no? Es decir, a mí me parece que tiene que ver con el aprendizaje y con la comunicación. Y desde ahí el aporte específico. Mirá, esto te ayuda a simplificar la comunicación, te ayuda a simplificar el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje con esos chicos que les cuesta más aprender, que les cuesta más entender lo que vos le querés decir como docente, incluso en la universidad, que eso es lo más novedoso también. Nosotros trabajamos en la universidad, especialmente mi socia tiene mucha trayectoria ahí, y lo hemos probado, y en la universidad esto funciona un montón como forma de estudio, que a uno le parece bueno para los chicos, ¿viste? Dibujar para los chicos, y la realidad es que no. Sirve para aprender a toda edad, e incluso como adultos, que nos cuesta un montón también, ¿viste? Focalizar la atención, conectar con el aprendizaje. Así que bueno, el dibujo tiene mucho, ¿viste? Para dar, novedoso, y creo que nosotros descubrimos esto y estamos fascinadas, y bueno, se lo queremos contar a todo el mundo. ¿Y por qué? Mentira, ¿por qué no? Uno, cuéntale lo que ustedes hacen a quienes hoy están conectados con nosotros. Cuéntanos en detalle lo que ustedes hacen y cómo lo hacen. Y después me voy a meter en unas preguntas para indagar
sobre cómo llegaron ahí. Bien, mira, nosotros lo que hacemos es dibujos simples hechos a mano, pero simples, o sea, cuanto menos detalles mejor. No es dibujo realista, digamos, es un dibujo simple. Si vos ves mi dibujo, que luego vamos a hacer una síntesis de este espacio, y yo lo voy a ofrecer para que quede. Los dibujos son, es un círculo con 2 rayitas, es una cara, y nosotros hacemos ese tipo de dibujos para comunicar ideas y conceptos. Por un lado tenemos un público que tiene que ver con docentes, porque estamos convencidas que ayuda a enseñar y aprender. Y por otro lado tenemos un público más corporativo en donde trabajamos más lo que tiene que ver con las infografías, síntesis visuales, videos y registro gráfico en vivo, que es para nosotros lo más lindo que nos puede pasar porque tiene una adrenalina que es entrar a un evento y registrar todo lo que va sucediendo ahí, dibujar lo que sucede y al final ver esta síntesis. La verdad es que lo que viene a traer es a simplificar la comunicación, porque la realidad es que el dibujo ayuda a sintetizar las ideas y las emociones de una manera que la palabra sola no lo logra. Las palabras se han quedado un poco, no alcanzan a comunicar todo lo que uno quiere comunicar. Y el dibujo ayuda en esa síntesis emocional incluso, y esto tiene fundamentos en la neurociencia, en cómo funciona nuestro cerebro, porque realmente un dibujo es un lenguaje amigable con el funcionamiento cerebral. Entonces, nuestro cerebro funciona con imágenes, y entonces cuando le ofrecemos imágenes resulta como de un lenguaje habitual. De hecho, llega más rápido al cerebro, hace una decodificación inmediata, por eso las leyes, o sea, por eso las normas de tránsito tienen dibujos en la calle, porque lo tenemos que decodificar rápidamente, incluso si yo me voy a otro país, tengo que poder manejar y decodificar rápidamente eso. Entonces, el dibujo tiene un efecto inmersivo en la información que transmite. Entonces, transmite mucha información de golpe, haciendo síntesis. Entonces, ¿por qué no usarlo para comunicar mejor, para enseñar, para aprender? Entonces, en eso estamos, digamos, tratando de ayudar a simplificar la comunicación. Vale. ¿Cuánto tiempo tienen con esta iniciativa? Y nosotros tenemos más o menos 4 años, porque empezamos 4 años y medio. Empezamos hace bastante dando vueltas en el tema, ya te digo, desde nuestra formación y demás, y empezamos a asombrarnos mucho también de lo que empezó a pasar con esto. Bueno, empezamos en la educación, después nos dimos cuenta que había como otro camino y otro público, y por eso generamos 2 públicos. Y tuvimos algo que para nosotros es una clave, que después termina siendo un eje muy importante, que tiene que ver con lo inclusivo, con que muchas nos empezaron a seguir, gente que tenía que ver, papás de chicos con algún tipo de discapacidad o dificultades en el lenguaje, todas las que encontraban en el dibujo una forma de comunicarse. La verdad es que para nosotros, porque tiene que ver con nuestra formación, fue una sorpresa muy grata poder colaborar en ese punto, como de impacto, ¿no? Como encontrar que ahí teníamos un impacto muy positivo y que a través de los dibujos favorecíamos la comunicación de determinadas discapacidades del lenguaje. Entonces, la verdad es que en ese punto encontramos un camino hermosísimo, que es aportar a la inclusión. Y después, más allá de esto, también nos dimos cuenta que en nosotros públicos el dibujo favorecía también a que todo el mundo entienda, ¿no? De hecho, hemos tenido, no sé, empresas que nos han contactado, nuestro público, los que más nos contactan son los de comunicación interna, que tratan a veces de contactarse con sus mismos colaboradores, y que a veces son muy diversos. Nos pasó con una mina, acá, una minera que era acá al sur de Argentina, y que quería establecer una mejor comunicación con sus colaboradores, que tenían diverso nivel de formación también y de acceso a la lectura, y encontraban que un video dibujado era la mejor manera de comunicarse, y de 1 minuto y medio pudieron transmitir un montón de información que por ahí hablada no llega, o escrita no llega. Entonces, también es de mucha satisfacción favorecer la inclusión social, la inclusión cultural, el que todo el mundo entienda, que nadie pierda el acceso a un derecho. Por ejemplo, nos pasó también de poder, que para nosotros siempre lo vamos a recordar, es uno de los primeros trabajos que hicimos, en una de las provincias del interior de Argentina, en San Diego del Estero,
nos contactaron para hacer para dibujar los cuadernillos de el Poder Judicial para la adopción, ¿viste? Para la adopción de niños, niñas y adolescentes. Y poder dibujar eso para que sea accesible, para que los destinatarios cuando lo lean, si deseaban acceder o ser parte, pudieran hacerlo. Entonces, el que nosotros favorezcamos el acceso a un derecho, me parece que tiene una influencia muy significativa, ¿no? Entonces, y que deja de ser una decoración, deja de ser un dibujito para acompañar y tiene un rol decisivo en la accesibilidad de las personas. Entonces, en ese sentido encontramos un rol muy importante, ¿no? A nosotros nos ayudó mucho a delimitar por dónde queríamos ir. Y de hecho, mi pregunta, aparte de estos dos experiencias que me cuentas, quería preguntarte, ¿a qué lugar remoto, le hace físico o emocional, las ha llevado este proyecto que tú dices, jamás me imaginé poder estar aquí haciendo esto, haciendo dibujitos? Y digo dibujitos, no de manera peyorativa, sino... Sí, no, yo también digo dibujitos, me encanta. Es una manera súper cariñosa de reescribirlo. Sí, también con esto que te decía de lo virtual y la posibilidad de dibujar, nosotros hemos dibujado muchísimos eventos o empresas que son como muy lejanas a lo que uno conoce. Eso nos permite ampliar, ¿viste? Como decir, bueno, ¿qué es esto? De hecho, por ejemplo, hace 2 semanas estuvimos dibujando para un evento de Costa Rica, de 3 días del agro, que tenía que ver con los objetivos de desarrollo sustentable. Y bueno, nada, nos ponemos a leer y aprendemos y dibujamos. Y es muy loco pensar que estábamos compartiendo con gente de Costa Rica y escuchando todas las conferencias y dibujándolas. Terminaban las conferencias y las íbamos enviando. Entonces, al final, hicieron una síntesis con todos esos dibujos, ponían los títulos y hasta aparecían las síntesis visuales que nosotros mandamos. La verdad que así nos había pasado también a fin de año con Colombia, con una farmacéutica que hacía su scanning a fin de año y que nosotros le dibujábamos eso y se lo íbamos enviando. Para mí es loquísimo pensar que nosotros podíamos estar en ese lugar, porque también es un servicio muy novedoso, entonces no se conoce, no se sabe que eso se puede hacer. Entonces, bueno, nada, es todo por contar, por eso nos gusta contar todas las veces que podemos de qué se trata. Vale. Mariela, ¿tienes hijos? Sí, tengo dos criaturas. Ahí tengo una pequeña de 7 y tengo otro Creo de que 3. te perdí, pero cuéntame Sí. cuántos tienes y qué edad tienes. Dos criaturas. ¿Ahí me escuchás bien? Una de una niña de 7 y otro de 13. Uy, no me digas. Sí. Te repito la pregunta. Sí. Que tienes hijos, Sí. me dijiste, ¿sí? Sí, tengo 2. ¿Vos me escuchás? Ahora te escucho. Ay, buenísimo. ¿De qué edad? 2 hijos, 7 años, una pequeña de 7, una niña preciosa de 7 y uno de 13 años, un varón. ¿Entienden ellos por dibujos cuando los regañas? Sí, también, sí que entienden. Bueno, una cosa que hacíamos, mi hijo era más chico, ahora tenía 10, y hicimos un dibujo en un foro de neurociencia. Dibujamos durante 2 días las conferencias, ¿no? Acá, eso era en vivo, cuando hacíamos eventos presenciales, que íbamos con los papeles grandes y dibujábamos. Y cuando yo hacía los dibujos previos, porque yo preparábamos, no es todo espontáneo, los validaba con él. Les digo, ¿esto se entiende lo que te quiero decir? Y le mostraba un cerebro. Y él más o menos me podía decir, si él lo podía entender con 10 años, conceptos muy complejos, por supuesto que a su nivel, me servía para validarlo, claramente. Y yo estimulo un montón de que dibujen como puedan, como quieran, pero que no lo pierdan, porque esta es la edad de perderlo, porque ahí es donde de chiquitos dibujamos un montón y hay un momento que se pierde. Claro, de hecho, lo decía hoy en una conferencia que tuve temprano. Yo estuve metido durante muchos, bueno, todavía estoy, no me separo de ese tema, sobre el aprendizaje acelerado como metodología de educación para niños y adultos, ¿no? Y en ese tiempo, cuando yo comencé a estudiar, además hice en mi maestría, mi tesis tenía que ver con aprendizaje acelerado, me llegó un paper sobre una investigación que se hizo para Latinoamérica desde México hasta Argentina,
y el promedio en que perdemos el contacto con el dibujo libre, es aproximadamente entre los 9 y 10 años, que es cuando comienzan a meternos matemática dura y todo. Exacto. Ese es el sentido, sí. Y ahí se pierde. Entonces, la prueba era que ponían a dibujar a adultos y a niños de esa edad, más o menos, y se daba cuenta que no había una evolución del dibujo. Entonces, no fue que no sabemos dibujar, sino que dejamos de aprender a dibujar. Y luego viene todo el concepto de que, bueno, ¿qué es un buen dibujo? En términos de gusto, porque la pintura abstracta puede ser cualquier cosa, ¿ok? Vale, dicho esto, y en función del aprendizaje, en función de la comunicación corporativa incluso, ¿han tenido ustedes alguna experiencia donde hayan puesto a dibujar a la gente y ellos hayan logrado conectarse de una manera diferente con el dibujo? Sí, absolutamente. Eso sucede en los talleres. Primero hay que desmitificar esto porque todos te dicen que no saben dibujar. La realidad es que sabemos incluso dibujar antes que hablar y que escribir. A escribir te tienen que enseñar, hay un método, hay un camino, hay una estructura. En cambio, dibujar, sabemos. Le das al chico el lápiz y ya está, ¿no? Le regalamos eso. Y de hecho, toda la evolución de los chicos se va graficando, cómo puede dibujar la figura humana, y se evalúa el desarrollo, ¿no?, evolutivo de la persona. Te digo, porque forma parte de lo que hacemos nosotros, también como equipo de orientación. Entonces, hay como todo un tema, y que hay un momento en donde eso se deja, que como vos decís, es por las ciencias y demás, pero también por la evolución del pensamiento. O sea, nosotros, la evolución del pensamiento es un pensamiento más realista, te empieza a confrontar que eso que dibujas no es exactamente igual, entonces ese cuestionamiento. Pero también porque se estimula que solo los dotados, los talentosos pueden dibujar. Y ese es el punto, de que el dibujo no como arte, sino como un lenguaje. Para nosotros el dibujo es un lenguaje y que lo perdimos. Cuando dejaste de dibujar, vos perdés una capacidad de lenguaje, como un lenguaje más que tenemos. Entonces, el poder recuperar el dibujo, no como algo estético, netamente, como algo bello. Siempre hacemos la salvedad que nos gusta ver cosas bellas, pero si yo te hago un mapa, medio más o menos, y te lo muestro, y vos llegás a mi casa con ese mapa, ese dibujo ya fue efectivo, ya sirvió. Entonces, en el sentido que el dibujo sirve para comunicar, ya es válido, más allá del valor estético. Entonces, cuando nosotros encontramos a los adultos viniendo a los talleres y poniéndose a dibujar, al principio, ay, no, yo... Y luego se animan, pierden ese prejuicio de que yo no puedo y empiezan a conectar. Y empieza a salir esto lúdico que te decía, y la verdad es que cambia el clima. Al principio es como una cosa más de reparo, de cierta rigidez, y después cuando ya nos permitimos dibujar empieza a fluir otra cosa, y empiezan a conectar. Y no hay otra que la práctica. Y practicaron, le hicimos unos tutoriales, vieron que todos desde figuras geométricas podemos dibujar cosas, y cambió el clima, y cambió la onda, la gente se distiende y conecta. Y se da cuenta que puede dibujar, y te puedo asegurar que es una magia, porque parece que abrieran, no sé, se abriera una posibilidad que sentían que no estaba accesible para ellos. Por eso decimos que hay que democratizar el dibujo, ¿no? Todos lo podemos hacer, no solamente los talentosos. ¿Por qué no? Voy con una pregunta personal. ¿Cómo aprendiste tú o cómo reaprendiste a dibujar? En términos de, abandoné esa creencia que me dijeron y ahora, ¿cómo lo hiciste? No, yo empecé había retornado con los mandalas, en esta época que todos estábamos dibujando los mandalas y le dábamos y empecé con eso y ahí aflojé mucho la mano, pero sí tenía que ver con una búsqueda. Yo no dibujaba, o sea, yo era de estos que no éramos aptos, de que no éramos talentosos, y que en una búsqueda también de por ahí me acuerdo que había estado enfermo mi hermano y que había estado cuidándolo en el hospital y esas cosas que uno tiene que canalizar energía, empecé a dibujar mandalas y dibujaba y ahí se me aflojó mucho el trazo, que es una cosa que nosotros aconsejamos mucho en los talleres, que es hacer trazos y garabatos. Son muy positivos los garabatos en la vida. Y ahí volví a reencontrarme, empecé a dibujar, me di cuenta que había unos tutoriales, y cuando encontré que existía este recurso, que es el Visual Thinking, que es lo que hacemos nosotros,
que tiene que ver con un dibujo para comunicar, y ahí me fascinó. Dije, esto por acá me va a servir para reencontrarme, y ahí no hizo más que la práctica, ¿eh? Es la práctica, no hay otra. Y si No hay talento. alguna de las personas que está conectada viene y te dice, oye, Mariela, dime 3 cosas que yo puedo comenzar a hacer mañana para empezar a reconectarme con mi capacidad creativa y de dibujo. Hay dibujos simples, pero mira, simples. Con figuras geométricas podés dibujar cualquier cosa. Una persona, círculo, 2 rayitas, 2 puntitos, ya tenés una cara. Ya está. Dibujar una persona de palos. El palito, nosotros le decimos monigote, el mono, creo que le dicen ustedes en Chile, el monigote. Bueno, hay que dibujar una persona. Nosotros siempre decimos que hay que humanizar. Vos dibujas cualquier cosa, le pones una persona, ya le cambia. Una carita, un emoji, los del WhatsApp, los del celular, abajo hay un montón de dibujitos para copiar caritas. Ya copiate una carita, hacele, vas a ver que está buenísimo, al lado un mensaje, hacer una carita. El globito de diálogo es muy simple para dibujar, las flechitas, son como cosas muy básicas que usamos nosotros para comunicar, para hacer dibujos, que si uno dibuja, no sé, por eso te digo, la persona, y si no se anima uno a hacer todo el cuerpito, la cara, el globito de diálogo, y pone la frasecita que en vez de dejar una nota común, una carita con el globito de diálogo y la frase adentro, ya te cambió la comunicación. Y por eso vamos nosotros, para que las personas lo aprendan a hacer y lo hagan y disfruten, que también hay otra manera de pensar, porque enriquece. O sea, no es que le sumamos algo más, sino que te enriquece el pensamiento y ayuda a pensar de otra manera. Amplía el cerebro en la medida que usamos los 2 hemisferios. Entonces, estamos convencidas que nos hace bien, nos hace bien dibujar a todos. Qué bueno. Mira, yo decidí en esto de dibujar para dibujarse, y digo dibujar para dibujarse porque en una oportunidad con Diri Nava, una maestra en Venezuela, ella nos dictó un taller de psicopintura. Ah, mira. Una cosa que transformó mi mirada de la imagen ¿sabes? Entonces, ella podía ver cosas allí y nos enseñó a ver cosas allí que tú dices, wow, no puedo creer que esto haya salido. Y cosas que me salieron a mí que estaban allá en el submundo que yo los había, entre comillas, olvidado, sí. ¿No? Entonces yo dije, wow, el poder de la imagen y te conté luego bueno, que yo soy muy conectado con el tema de los cuentos, de las metáforas, y creé esta cosa que se llama cuentáforas. Ajá. Esto es un sistema para crear cuentos y metáforas. ¿Sí? Basado en algunas imágenes y en algunas palabras, por supuesto. Cuentáforas tiene 4 tipos de tarjetas de 4 colores. ¿Ok? Moradas o color uva, naranjas, verdes y azules. Y hay personajes, hay ambiente, hay un problema y hay una solución. Y de allí podemos crear un cuento. Yo tengo 2 selecciones. Voy a contar, yo voy a probar primero y voy a contar un cuento. Y después te voy a dar la oportunidad que desde las imágenes que vas a ver, desde el problema y la solución, tú cuentes un cuento. Bárbaro, buenísimo. Bárbaro. Y después que contemos los cuentos, te voy a pedir una cosa. Bueno. Vale. Mira, los personajes que me salieron a mí. Oh, ajá. Una deidad. Bien, una señora. El problema dice, el ayuntamiento quiere demoler el edificio más antiguo y construir un centro de innovación de arquitectura moderna. Como parte del ambiente me salió un tótem. Ajá. Y la solución dice, se decide crear un nuevo producto o servicio que funciona así.
Y a partir de ahí, entonces, con todo esto yo tengo que crear un cuento. Y entonces yo digo que había una vez una alcaldesa de la ciudad de Buenos Aires que tenía muchos años reeligiéndose como alcalde. Y llegó el momento en que el ayuntamiento ha decidido demoler el edificio más antiguo, un edificio que data de los años 1600. Todo el consejo de la alcaldía está a favor de demoler para crear un centro de innovación. Pero la única que se opone, quizás por su edad, quizás por su afecto por la ciudad, es la alcaldesa. La alcaldesa Mariela está opuesta y está buscando todas las formas de impedir que eso ocurra. Así bien que ella fue al tótem de la fortuna a consultar qué podía hacer. Y al tocar la imagen, le ha salido el dios Rubén. Este hombre o esta deidad o este dios le pregunta: oh, señora Mariela, usted de nuevo por aquí. Me ha visitado durante muchos años y he tratado de darle mis mejores consejos. ¿Qué puedo hacer para servirle? Ella le cuenta su drama y le dice que tiene que darle el mejor consejo para no arruinar una infraestructura de tanto valor. Y entonces la deidad va, suspira, mira al cielo, vuelve a mirar a Mariela, se le acerca al oído, le dice algo que nadie entiende. Mariela sonríe y se va. Al siguiente día, en la mañana, se consigue con todo el Consejo de Diputados en la alcaldía. Los llama a una reunión privada y les presenta la idea, donde le muestra que la innovación y la arquitectura, la antigüedad y lo que representa los símbolos de la ciudad no pueden estar divorciados. Así que le pide a cada uno de los miembros que hagan 2 dibujos. Un dibujo sobre qué podrían hacer para la educación cultural dentro de este centro y otro dibujo de cómo ese mismo lugar, sin ser derrumbado, pudiera ser un centro de innovación. Y al fin de este cuento es que el centro de innovación funciona dentro de este hermoso edificio. Y colorín colorado, este cuento se ha construido. Hermoso, re lindo. Ahora me dejas un súper desafío. No, está buenísimo, me encanta. Está muy bueno para contar la historia. Buenísimo. Estoy seguro que lo vas a hacer mejor que yo. Las mamás saben contar. No sé, pero me dejaste alta la vara. Me dejaste muy alta la vara para armarlo. A ver qué me sale. Veamos los personajes que te salen. Ay, mira qué linda, una nena. Una nena con un globo. ¿Tiene un celular? ¿Qué tiene en la mano? ¿Un teléfono o una tablet? ¿Y un celular? Sí, un celular. Sí. Sí. Un dragón. Un dragón. Me encanta, me encanta. El problema dice: el único que sabe la receta de lo que hacen acaba de perder completamente la memoria. La receta secreta. Ajá. Se perdieron una receta. El único que se la sabe perdió la memoria. Este es el contexto, es un árbol con un columpio, con unas llantas. Sí. Sí. Y la solución dice: se integran en función de un solo valor humano, que es... Ah, creí que me vas a decir. Se integran a ver, ¿qué puede pasar? Déjame pensar un poquito.
Ya la nena con el dragón es buenísima la historia que puede pasar ahí, digamos, ¿no? Parece que me abre el mundo de fantasía de los cuentos y de estos dragones que habían sido tan hostigados en las historias de los caballeros y de una nena que quiere salvar esto y que esto no pase nunca más, que no se maten más dragones, que todos tenemos derecho a vivir por más raros que seamos y distintos a los demás, ¿no? Y que los dragones ya como personajes míticos, ¿no? Tan lindos de los cuentos, pueden sobrevivir por más que sean distintos, ¿no? Y que habría espacio para ellos ahora. El tema es que el que sabe la receta para que puedan seguir viviendo en este momento ya no está más. Entonces tenemos que pensar qué hacemos con la receta para que estos personajes distintos y raros puedan vivir en esta sociedad. Entonces tendríamos que... Decime cómo era, cómo decía lo de la solución. Se integran en función de un solo valor humano, que es... Creo que ahí es un poco el desafío, ¿no? ¿Qué hacemos para que todos tengan lugar, ¿no? Y me parece inspirador pensar que ahí hay una nena que nos va a ayudar a pensar en esto del globo como su infancia y la tecnología del futuro, y que nos va a ayudar a pensar que hay espacio para todos y que por ahí hay valores que nos ayudan a integrarnos y que por ahí, sí, que la diversidad, que el respeto por todo, por lo que cada uno es y lo que puedo aportar, puede ser el valor que nos ayude a integrarnos. Y que ahí, por eso, no en vano, el contexto es ese árbol y ese escenario en donde, que es un escenario natural, ¿no? Y que mucho de la naturaleza y de este mundo que tenemos que aprender a cuidar más, tiene que ser el lugar para encontrarnos todos y donde todos tengamos lugar. Me llevó a ese lugar el relato. Vale. No me salió tan redondito como el tuyo, pero me ayudó, me gustó. Vale. Y fíjate, son dos cuentos totalmente distintos, relatados de manera distinta. Y voy a eso, porque los relatos son imágenes, y al fin y al cabo, es una gran imagen de unos grandes episodios de distintas imágenes. Te pregunto, porque era la otra parte, ¿podemos contar un cuento solamente con las imágenes pensando en el visual thinking? Sí, absolutamente. Sí, sí. De hecho, los niños, o sea, yo tengo un montón de cuentos, una de las cosas que nunca dejamos de hacer, sino siempre fue contarles muchos cuentos a los chicos, incluso desde muy chicos, ¿viste los libros que son como libros álbumes, que es la que están mayoritariamente dibujados y tienen muy poco texto? Los niños más chiquitos, que a mí me pasaba con mi hija, hasta hace no tanto, que piden que se los repitas muchas veces a los cuentos. Entonces, de tanto leer, de tanto repetirlos, se lo saben, y uno va pasando las imágenes y lo pueden reconstruir ellos. Entonces, el dibujo tiene un valor maravilloso, que es esto de las historias, del volver a la infancia, del contar, de volver a ese momento y de evocar, que es maravilloso. O sea, hay algo ahí en el cuento, en el dibujo, que es bellísimo. El mundo de la fantasía es increíble, pero por otra parte puede contar y puede ayudarnos a los adultos también, ¿no? Esto que vos decías, ayudarnos a los adultos a comunicarnos y demás. Me parece que me fui igual de la pregunta que me dijiste porque me encantó. Vale. Fíjate, ahora te voy a hacer una pregunta sobre la base de tu propio cuento. ¿Con cuál personaje te identificas más? ¿Con el dragón? ¿Con el árbol? ¿Con la niña? Y me gusta identificarme con la nena. Me parece que está bueno lo de la infancia, me parece que el gran desafío es armonizar entre la historia, entre esto mismo que vos traes del ayuntamiento, de la tradición y de la innovación. Me parece que ese es el desafío que tenemos todos hoy como profesionales también.
de aunar esa historia, de esa identidad y del futuro, y de también, por otra parte, no perder la convivencia que necesitamos con nuestros pares, de mayor tolerancia, de mayor respeto, de mayor inclusión y de realmente la aceptación de las diferencias, que haya espacio para todos. Me parece que ese es como el gran desafío de todos, que todos tenemos que aportar en esto. Así que sí, me gustaría, me identifico con esta nena, Vale. porque Y te voy a por el preguntar, lugar. ¿por qué desapareciste a la persona que tiene la receta secreta? Es verdad. Bueno, mirá qué significativo. Bueno, ya, fíjate, eso que acabas de decir, cuando dices, es verdad, es interesante desde la interpretación de los cuentos, porque ese cuento es muy tuyo. Y yo lo que sé Claro. es totalmente lo que dice ahí, por tanto, eso, tanto ese personaje con el que te identificas, como ese hecho de haber desaparecido a quien sabe la receta, está en ti. Sí, pero es muy significativo. Los olvidos tienen sentido, ¿viste? Claro, porque ¿qué cosas pueden ver ustedes cuando hacen estos dibujos, cuando prestan este servicio? Y ha pasado la conferencia y lo vuelves a ver y dices, oye, me olvidé de esto, o esta imagen hoy no me dice lo que yo estaba viviendo en la conferencia, en el taller, o lo que interpreté de la ley, por decir algo. ¿Les pasa? ¿Lo ves? Sí. Lo veo mucho a los clientes cuando ven, supongamos que nos piden infografías o videos y ven el contenido dibujado y dicen, ahora que lo veo dibujado me doy cuenta que ese concepto está repetido, no me gusta o estaba dicho, de esto lo vamos a cambiar. Entonces, el dibujo ayuda mucho a la comprensión. Entonces, y por supuesto, evidencia los olvidos y los agujeros, también porque aparece lo emocional. Entonces, absolutamente, o sea, hay mucho olvido y mucha cosa que desde la palabra no tiene espacio y que cuando se ve dibujado, como aparecen otros elementos, emergen, permite emerger, ¿no? Sí, bueno. Qué buen ejercicio, muchísimas gracias. No, gracias a vos, igual fue muy espontáneo. Para exponerte a estas cosas que a mí se me ocurren. Una de las cosas, aquí tenemos ya dos partes que son de alguna u otra manera. La primera es la pregunta del $1.000.000, ¿ok? Que es la siguiente. ¿Qué hace que tu liderazgo sea rentable? Esa es una muy buena pregunta porque es un ámbito novedoso en el que estamos. Entonces hay que hacer rentable algo que es nuevo, es el desafío, ¿no? Y es esto que te estoy contando vos, o sea, es contárselo a las personas y contarles y hacerles creer que sí, que está buenísimo y que les puede servir. Entonces es un desafío hacer rentable esto, porque en definitiva, como vos decías, son dibujitos. Tiene lo bueno es que se conoce poco y es parte de la innovación, y el desafío es que se conoce poco y hay que hacerlo conocer. Así que sí, ¿qué hace rentable es esto? Contarlo, encontrarme con personas y contarlo mucho hasta que las personas se den cuenta que está bueno, y que así nos va pasando, empieza de a poquito a ver y a hacer ejercicio, a verlo en lo cotidiano y ver que simplifica la comunicación y que ayuda, pero no es fácil, digamos, es el día a día, es lo novedoso. Me parece que es el desafío de quienes empezamos en un rubro que no es tan conocido y que vos decís, ¿qué? Y te dicen, ¿qué haces? Eso, entonces uno tiene que buscar parámetros o ejemplos para contar de qué se trata. Claro. Y lo otro es que compartas con nosotros de manera anecdótica un momento de liderazgo, es decir, un momento en el que tú serviste de líder e impactaste a uno o a muchos, o que alguien sirvió de líder y para ti fue importante y significativo en tu vida. Sí, yo en ese punto es así como a veces me viene un montón de experiencias lindas, por suerte, pero quiero elegir una que tiene que ver con esto que te decía del impacto. Me parece que cuando
cuando vi de lo que generaba lo que estábamos haciendo, que no era solamente esto de, bueno, te dibujo en un evento, sino la implicancia social en cuanto a la inclusión, a lo que las personas podían sentir cuando podían comunicarse con otro a través de un dibujo, y darme cuenta que el dibujo podía hacer sentir distinto a las personas en la medida que les daba una herramienta para conectarse con el mundo y con las otras personas. Me parece que tenía un impacto que iba más allá de lo que yo podía pensar. Y cuando el impacto tiene que ver con incluir personas que no tienen la capacidad de estar ahí y que uno les permite acceder a través de algo bien simple como un dibujo, y no solo ofreciéndoselo yo, sino dándole algún recurso para que, supongamos, una mamá se comunique con su hijo de mejor manera, es de una potencia conmovedora. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer en esa línea siempre va a ser como la utopía, decimos nosotros, lo que mueve, ¿no? Por supuesto que tenemos distintos ámbitos y distintas unidades de trabajo, pero lo que tiene que ver con la inclusión en educación y en inclusión social y en diversidad de trabajo en todo ese aspecto, para mí tiene un impacto que no lo tiene ningún otro, ¿no? Que es ayudar a las personas a ser parte, a comunicarse. Para mí es una de las mejores experiencias. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Querida Mariela, dejo este espacio para que te despidas, para que le digas a la gente cómo contactarte, dónde ubicarte y nada, que puedas agradecer la presencia de las personas que estuvieron aquí. Sí, yo agradezco mucho este diálogo. Te agradezco a vos primero, porque fue un espacio muy ameno, es lindo encontrarse y charlar sin conocernos, otra de las maravillas, ¿no?, de las redes. Y de sentirnos cercanos, ¿no?, en experiencias, de poder compartir este espacio, la verdad es que es muy grato, lo haces muy grato también. Hoy fue muy creativo de que yo te vengo siguiendo en las otras entrevistas, fue muy creativo esto, y te lo agradezco porque fue un muy lindo momento. Y después a todos, siempre el mensaje es: todos podemos dibujar, los invito a probar. Hay un montón de tutoriales en las redes, especialmente en las más creativas como Pinterest, que si uno pone la palabra doodle, que es dibujo en inglés, aparecen un montón de garabatos dignos de probar. Y los invito a probar, a agarrar un lápiz con cualquier cosa, porque algunos dicen: ay, ¿qué hay que comprar para dibujar? Nada. Yo tengo todo el tiempo una hojita así, y en realidad es cualquier cosa. Detrás de un ticket suelo dibujar detrás de cualquier cosa y todo el tiempo. Por más que obviamente usamos la tablet y todo eso, es todo el tiempo la mano ahí, y la mejor manera de dibujar es dibujando, digamos, es haciéndolo. Y el último mensaje es que si uno sabe escribir su nombre, sabe dibujar. Entonces, que no nos dejen convencer que no sabemos dibujar. Así que es como vamos por la democratización del dibujo. Poder ayudar a comunicar y a aprender mejor, digo, vale la pena, no es solamente el decorar, ¿no? Vale la pena, vale la pena. Qué bueno, Mariela. Qué bueno. Muchísimas gracias. Agradecida. Un abrazo que llegue hasta tu ciudad, hasta tu alma. Extendido. Muchas gracias, Amancio. Muchas gracias. Ha sido muy lindo espacio. Muchas gracias. Un abrazo.